Augusto Costa, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos fuiste el que puso en la góndola los precios cuidados. La gente te recuerda por eso. En su momento fue una política que logró contener la inflación, a pesar de que en ese momento había toda una discusión respecto de cómo se medía. Pero, ¿están funcionando ahora los acuerdos de precios? Bueno, yo creo que los acuerdos de precios son muy necesarios. Creo que en la editorial vos mostrabas un panorama muy complejo de la economía argentina. Y la contracara de esa pérdida en el poder adquisitivo de la mayoría de la población es la ganancia empresaria que desde la pandemia en adelante en la Argentina y en el mundo ha tenido una suba tremenda, es decir, se concentró muchísimo el ingreso, aumentó la desigualdad y esto hasta lo reconoce el FMI con papers donde muestran cómo incluso detrás de la inflación en el mundo está una suba de las ganancias. Entonces, esa disputa por la apropiación de la renta de una economía exige que haya por parte del Estado un rol activo para evitar los abusos y que se perjudique sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Está bien, pero ese es el sentido de los acuerdos de precios. Pero con una inflación arriba del 100%, sí, ¿funcionan? Bueno, ahí va el punto. Cuando a nosotros nos tocó lanzar la política de precios cuidados, estamos en otro régimen de funcionamiento de la economía. O sea, estábamos en una inflación del 20, 25%, según como la quieras medir. Y en ese contexto, una política que apunta a dar referencia de precios en un contexto inflacionario donde los consumidores pierden la noción de cuánto se venden las cosas y convalidan precios que quizás constituyen situaciones de abuso por parte de quien está vendiendo, junto con otras políticas, tiene sentido y tiene un efecto. Cuando ya pasamos un régimen como el actual, de alta inflación, los acuerdos de precios, tal como los implementamos nosotros en 2014-2015, tiene un impacto mucho más acotado, porque es tal la carrera y la conducta de los diferentes actores por recuperar ingresos, por tratar de ganar y anticiparse, que dificulta el impacto de las políticas. Ahora, en economía, vos sabés, es muy difícil pensar en contrafácticos. Y yo lo que contrafáctico quiere decir que hubiese pasado sí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si este gobierno no hubiese tenido precios cuidados, ahora precios justos, si no estuviese el secretario de Comercio monitoreando, como yo lo vi en su oficina, miles y miles de precios todos los días en supermercados, llegando a acuerdos y negociaciones con las empresas? Seguramente la situación sería mucho peor. Entonces, si uno seguía por los resultados, pareciera que no se está cumpliendo los objetivos. Pero, si bien no alcance es insuficiente, yo creo que son medidas que hay que tener y que hay que, entre los diferentes actores, tratar de fortalecer. Kicillof en su spot inicial y en los afiches que ha puesto en la calle, habla del derecho, el derecho al futuro. Y ustedes han hecho de su gestión, del no ajustar, de prometer un futuro que no tenga que ver con restricciones a la vida, a la disponibilidad de fondos, a los servicios públicos que brinda el Estado, una bandera. ¿Cómo se conjuga esa bandera con el gráfico que acabo de mostrar de que en los últimos 11 meses viene comprimiéndose el gasto de manera consecuente? Bueno, primero vamos más atrás, que es donde empezaste, que es con el acuerdo con el FMI al cual llega Macri, que es el origen de todos los problemas que hoy está atravesando la economía argentina y que básicamente de lo que se trata es de poder dejar atrás esta gran restricción, cepo al desarrollo que significa el acuerdo con el FMI. Entonces, si uno no parte de lo que significa el acuerdo con el fondo para una economía como la Argentina, va a tener un diagnóstico equivocado. Entonces, la primera cuestión es ponernos de acuerdo. Si hay posibilidad de tener un futuro, un derecho para las mayorías de una vida digna, en el marco de un acuerdo con el FMI. Y yo creo que ahí hay un absoluto consenso en Unión por la Patria y todo el espacio del cual nosotros somos parte, de que con el FMI no hay futuro. Incluso Massa, el ministro de Economía, declara públicamente que el objetivo es salir de un esquema de acuerdo con el fondo. Después de pagarle. Salir como sea y negociando, exigiendo que se reconozcan situaciones como
vos lo mencionabas, lo ilegítima que es gran parte de la deuda que tomó el gobierno de Macri, donde se violaron los estatutos del Fondo Monetario, donde incluso los propios funcionarios del fondo reconocen que fue un préstamo electoral para que Macri gane las elecciones. Claro, pero eso no lo dice Massa. El otro día cuando habló en la Cámara Argentina de la Construcción dijo que hay que pagar y nunca más volver. Pero los empresarios lo que escucharon es hay que pagar. Bueno, como en las sesiones de terapia. Hay que pagar lo que corresponda pagar y para eso hay que negociar cuánto hay que pagar. Yo tomo ese punto de Massa porque del lado de enfrente, ¿vos escuchaste a algún economista de Juntos por el Cambio o de un espacio opositor preguntarse o públicamente expresar si hay posibilidad de desarrollo para Argentina en el marco de un acuerdo con el fondo? No, ni se lo plantean, no es un problema. Y de hecho son las políticas que quieren aplicar. Ahora, entonces, si festejaron los inversores la designación de Massa con un subidón de las acciones, hoy mismo volvieron a subir los bonos. Un rally terrible, sí. Muy fuerte. No es porque de algún modo interpretan, como te digo yo, las palabras de Massa y no como lo está diciendo vos. No, yo lo que creo que está pasando es que está quedando claro cuál es el problema. Y la interpretación de los mercados siempre es esotérica porque uno puede hacer lecturas de los fenómenos financieros de mil maneras distintas y encontrar causas. Lo que está pasando es que sí hay una lectura en los mercados de que Massa por lo menos le brinda más certezas a los inversores de lo que asumen que haría otro candidato o alguien más vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Que también es toda una discusión porque parece que todos los candidatos ahora son pro mercado, como si alguien en el kirchnerismo no lo fuera, ¿no? O como si alguien no quisiera. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, ¿qué queremos nosotros? Un desarrollo de la economía argentina en el marco de las reglas de funcionamiento de la economía internacional, pero pensando en las mayorías, pensando en los sectores más vulnerables. Y eso quiere decir que las empresas tienen que funcionar, tienen que ganar plata, pero no se la tienen que llevar como se la pretenden llevar. Y entonces, si lo que está festejando el mercado, anticipando, es que van a tener posibilidad de llevarse más que lo que corresponde, bueno, se están equivocando, porque queda claro que también dentro del acuerdo y consenso que hay dentro de nuestro espacio político, es que lo que se necesita es todos los números que vos mostraste, que rápidamente cambien y que se mejore la situación del poder adquisitivo, se reduzca la pobreza, baje la desigualdad, y eso implica evitar situaciones como la que vimos, sobre todo desde la pandemia. ¿No quedó huérfana una parte del electorado peronista con Massa como candidato? Bueno, está dentro de nuestro espacio la posibilidad de votar a la lista de Juan Grabois dentro de las PASO y después está dentro de nuestro frente político representar las diferentes expresiones. Obviamente el candidato a presidente tiene un peso muy importante, pero vos ves las listas en la provincia de Buenos Aires, desde el gobernador hasta los candidatos a legisladores, intendentes, la verdad que expresan la diversidad del frente y sobre todo lo que típicamente el electorado peronista busca en quienes lo representan. ¿No habría sido distinto con el nombre Kicillof al frente de la boleta principal como candidato a presidente? Y creo que cada candidato le da su impronta, por supuesto, a la propuesta electoral, pero nosotros, y fue la prioridad que tuvimos, apostando a la unidad y sabiendo que hay diferencias, porque nadie discute que hay diferencias de visión con el sector del Frente Renovador, con otras expresiones también dentro de nuestro frente. Sabemos que lo importante es preservar la unidad y que esté representada institucionalmente las diferentes visiones, pero que después, a diferencia de lo que todos reconocemos como gran falencia del actual gobierno, esas diferencias se puedan discutir de una manera constructiva para llegar a síntesis y consenso. Si no logramos, en el marco de un nuevo gobierno, una institucionalidad que permita dirimir de una manera constructiva y que sirva a los fines, los objetivos de largo plazo que tenemos todos, las diferencias, vamos a tener problemas. Y nosotros estamos confiados que lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que garantiza que no vaya a pasar al kirchnerismo lo mismo que le pasó con Alberto Fernández con Massa? La experiencia de lo que pasó. Entonces, si sabemos que un gobierno de coalición tiene que tener un funcionamiento distinto al que tuvo
porque si no, no se van a cumplir los objetivos que como colectivo uno tiene. Creo que esa experiencia tiene que ser un ejemplo para lo que viene. Y creo que todos somos conscientes de eso. Tu balance de este gobierno, si le tenés que poner una nota, como cuando eras profe de finanzas públicas. No, es difícil poner una nota porque depende de las expectativas que uno tenga, ¿no? O sea, cuando nos tocó asumir, vamos a 2019, nosotros teníamos un diagnóstico muy claro de qué estaba pasando en la economía argentina, cuáles eran los problemas, qué era lo que había que hacer y qué esquema de política económica había que implementar para rápidamente salir de la situación de caída de la actividad económica, desindustrialización, caída del poder adquisitivo. Con la pandemia cambió absolutamente todo. Entonces, hoy que estamos hablando así, sin barbijo, volviendo a una vida normal, es difícil hacer una evaluación prescindiendo de lo que le tocó vivir al gobierno y lo que vino la pandemia después, que lo repetimos todo el tiempo. Guerra en Ucrania con impacto en los precios y sequía y lo que significa el acuerdo con el fondo. Bueno, todo eso hace que en términos de objetivos iniciales no se haya podido alcanzar ni de cerca lo que pretendíamos, pero todo hay que evaluarlo en el contexto que nos tocó. Y estoy seguro, vos decías, bueno, nadie se esperaba una recuperación tan rápida después de la pandemia, ¿no? De la economía argentina. En términos internacionales fue de las 2 o 3 recuperaciones de países equivalentes a Argentina más importantes del mundo. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver la política pública en ese momento, en la Argentina. Y vos mostrabas cómo incluso... No estaba el fondo ahí, ¿no? No estaba el fondo. Fue Bueno, en el hiato entre que se cayera el otro acuerdo y que se volviera a firmar. El acuerdo que firma Guzmán y el anterior. Pero vos mostrabas también cómo el impacto de la pandemia en los sectores de más bajos ingresos tampoco fue tan importante como en otras partes del mundo y como lo vimos después en Argentina. ¿Por qué? Por el IFE, por el ATP, por las políticas de contención que tuvo el gobierno. Bueno, todo eso que obviamente es muy difícil de reconocer, porque hoy estamos con una inflación de 3 dígitos, con el sueldo que no alcanza, con incertidumbre macroeconómica. Bueno, eso habla de un gobierno que siempre pensó en los que menos tienen, que siempre pensó en el Estado como un instrumento para revertir situaciones como las que nos tocó vivir. Y por eso creo que hay que evaluar a este gobierno en función de las responsabilidades que tuvo y de cómo actuó. Y creo que en ese sentido no se cumplieron los objetivos, pero seguro que fue mejor que cualquier otro que podría haber propuesto la oposición y que está proponiendo la oposición ahora. Se especuló con vos como candidato acá en la ciudad a principios de este año. ¿Qué pasó? No, yo, bueno, soy porteño, viví siempre en la ciudad y tengo, ya fui candidato en 2017 a diputado en la ciudad y tengo una gran afinidad con muchos compañeros acá en la ciudad, estuvimos trabajando. Entonces, rumores, ¿qué pasó? Fui candidato a ministro de Economía, secretario de Comercio, soy candidato a presidente de Vélez, todo lo que se te ocurra puedo serlo, pero no, en principio siempre la idea fue seguir trabajando con Axel en provincia y sí ayudar y además... Viste que el color de este programa no es el de Vélez, precisamente. No precisamente. Es de un ex clásico que tenía, me parece. No vamos a entrar en eso. Porque te quiero preguntar otra cosa, que es que Axel Kicillof va a hacer campaña, obviamente, quiere ser reelecto Estamos haciendo gobernador. campaña, sí. Están haciendo todo el gabinete. ¿Pero va a hacer campaña por Massa? Por supuesto, es el candidato a presidente de nuestro frente. ¿Cómo no va a hacer campaña por nuestro candidato? ¿Y no es hacer campaña un poco por el programa del Fondo Monetario que viene aplicando Massa hace 11 meses? Porque es lo que nos dejó, lo que le tocó asumir a Massa. Volvamos a lo que dijimos. Massa cree que hay que salir de un acuerdo con el fondo. Después vos me podés discutir bajo qué forma. Pero nadie quiere las políticas del fondo. Eso, quédate tranquilo, estamos todos convencidos de que dentro del fondo no hay futuro. Y Axel, cuando habla de derecho al futuro, habla de eso. Ahora, a cada uno le va a tocar la parte de la campaña que le corresponde. Nosotros con Axel tenemos como prioridad la posibilidad de reelegir en provincia. Desde el minuto cero supimos que la provincia tenía déficit estructurales en muchos aspectos y que requieren de políticas de Estado que perduren. Supongamos que se da eso. Sí. ¿Se puede dar perdiendo la elección nacional? Supongo que no funciona, no alcanza a pesar de todo lo que hace Massa, de las garantías que vos decís le da a los electores y demás, y gana la oposición, como viene pasando en casi todos los países después de la pandemia. ¿Puede repetirse la hazaña que solamente uno consiguió, que es Carlos Rucauf,
en el 99, con la Alianza. en este momento? Yo creo que vamos a hacer todo lo posible para que gane nuestro espacio en el gobierno nacional y para reelegir en provincia, y para que todos los intendentes también reelijan y poder ganar muchos municipios más. Ahora, yo creo que la gestión de provincia, por lo que recorro, por lo que uno ve y observa cuando le toca interactuar con diferentes sectores, está muy bien valorada. Está muy bien valorada porque Axel, como gobernador, vino a trabajar de manera muy cercana con el pueblo bonaerense y sobre todo vino a proponer un proyecto de transformación de la provincia y a recuperar Estado provincial. Para que te des una idea, cuando yo asumí el Ministerio de Producción, durante la gestión anterior había estado más de 6 meses sin ministro, ¿no? O sea, la provincia que aporta la mitad del valor agregado industrial, casi el 40% del PIB, corazón productivo de Argentina, no tenía ministro de Producción. Bueno, por eso perdió. Ahora, por eso perdió. Sí. Entonces, ¿qué significó eso? No significó solo llegar, bueno, dale ahora, vamos a hacer lo que hay que hacer. Había que recuperar un Estado provincial. Lo que te digo en producción pasó en salud, en educación, en seguridad, en todas las áreas relevantes del gobierno, infraestructura. Hubo que poner en marcha un Estado, hubo que explicarle nuevamente a la sociedad bonaerense que podía confiar en que el Estado provincial le podía resolver sus problemas. Y eso fue un trabajo realmente arduo, porque tuvimos que llegar a 135 municipios con obras, con políticas, con herramientas, y eso creo que la gente lo ve. Entonces, recuperar ese Estado para la gente debería después, en la medida en que el pueblo así lo entienda, verse en las urnas. Supongamos que pasa como con Rucauf, que no gana la elección nacional el peronismo, que gana sí Axel la gobernación. ¿El riesgo no es terminar como Rucauf pagando en patacones? ¿Puede gobernar Kicillof con un adversario en la Rosada? ¿O con Massa, que le diga vamos a ajustar porque lo exige el fondo? Mirá, la provincia de Buenos Aires depende de la macroeconomía y de la política nacional. Por eso es un hecho. O sea, si vos tenés un gobierno que desarrolla una macroeconomía anti-industria, antiproducción, anti-pyme, anti-empleo, fomenta la especulación, a la provincia de Buenos Aires eso la aniquila, como pasó entre 2015 y 2019, donde la economía cayó casi un 6% en la provincia de Buenos Aires y la industria un 20%. Es decir, destruyeron un quinto del valor agregado industrial de la provincia. Bueno, o sea, no eso fue una macro antiproducción con un Estado provincial ausente. Si tenés una macro antiproducción y un Estado provincial presente, tenés mucho para hacer para compensar todos los incentivos que van en contra de lo que uno necesita, pensando en el derecho al futuro y el desarrollo. Ahora, no necesariamente terminaría pagando en patacones, decís. Estoy convencido de que nosotros tenemos instrumentos, capacidad y, por supuesto, la voluntad de evitar cualquier situación que genere un sufrimiento al pueblo bonaerense. Ahora, después, si la política nacional es realmente un desastre, bueno, eso lo veremos en su momento. Pero la seguridad de que tenemos todo para pensar para adelante existe. Augusto, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. La próxima hablamos de fútbol. Quédense que después de la pausa...